micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Isaías capítulo 61 versículo 1, que significa, a vendar a los quebrantados de corazón. En Isaías capítulo 61 versículo 1, el profeta anunció las buenas nuevas de la restauración de Dios para el pueblo de Israel. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61 versículo 1. 7 siglos después, Jesucristo comenzó su ministerio público en la sinagoga de Nazaret al abrir el rollo de Isaías y aplicar este pasaje a sí mismo. Lucas capítulo 4 versículos 18 al 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, concluyó Jesús, identificándose como el siervo rey ungido que anunciaría las buenas nuevas de salvación y vendaría a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son personas debilitadas, aplastadas o destruidas de espíritu. El término describe a aquellos que se sienten espiritualmente en bancarrota, necesitados e indefensos. Anhelan la ayuda, el consuelo y la salvación del Señor. El verbo traducido como vendar en el idioma original significa inspirar con confianza, dar esperanza y valor a, animar, vendar, vestir cubriéndolo, envolviéndolo o atando. Tanto en Isaías capítulo 61 versículo 1 como en Lucas capítulo 4 versículo 18, el enfoque del mensaje de buenas nuevas es la restauración espiritual y la curación. Como un médico vendaría un brazo herido, así el Mesías vendaría un espíritu herido. Las personas con el corazón quebrantado, los espiritualmente arruinados, están en la condición adecuada para ser salvados por Dios. Salmo capítulo 51 versículo 17. David dice en el Salmo capítulo 34 versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Jesucristo trajo las buenas nuevas de salvación a los pobres, los necesitados y los espiritualmente estériles, es decir, todos los que fueron corrompidos por el pecado. Antes de la salvación, el pecado nos separó de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, todos estábamos destinados a la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23, capítulo 7 versículo 5. Pero Jesús vino para liberarnos del poder de la muerte y del miedo a la muerte. Romanos capítulo 8 versículos 1 al 2, Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. La corrupción del pecado que nos había dejado aplastados espiritualmente fue vencida por la obra de Cristo en el Calvario. Romanos capítulo 4 versículo 25. El sacrificio redentor de Cristo abre el camino para que experimentemos su gloriosa vida de resurrección. Romanos capítulo 6 versículo 8. Aceptar su salvación es nuestra mayor necesidad espiritual, y por eso son tan buenas noticias. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Todos estábamos con el corazón quebrantado, indefensos y separados de Dios antes de recibir el regalo de salvación de Cristo. Pero ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Ahora tenemos plenitud de gozo. Salmo capítulo 16 versículo 11, Isaías capítulo 35 versículo 10, Hechos capítulo 13 versículo 52, Juan capítulo 15 versículo 11. ¿Cómo venda Jesús a los quebrantados de corazón? La Biblia explica, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Cristo comprende lo que significa tener el corazón quebrantado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 versículos 3 al 5. Algunos de nosotros tenemos el corazón roto porque hemos vuelto a caer en el pecado. Tal vez hemos retrocedido en nuestro caminar cristiano,
¿Hemos comprometido nuestra posición o hemos permitido que nuestros corazones se enfríen e indiferentes? La solución es volver al Señor y pedirle perdón, Oseas capítulo 14 versículos 1 y 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. En el Salmo 51, David buscó el perdón del Señor después de haber pecado con Betsabé. Se sintió roto, aplastado, inmundo y necesitado de renovación desde dentro. Anhelaba que Dios lo limpiara completamente: purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo capítulo 51 versículos 7 al 12. David entendió que ningún sacrificio terrenal podría expiar su pecado, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo capítulo 51 versículos 16 y 17. Solo el amor y la compasión inagotables de Dios pudieron salvar a David. Lo único que tenía para ofrecerle a Dios era un corazón humilde y quebrantado, pero eso era suficiente. Dios no nos rechazará cuando vayamos a Él con el corazón quebrantado y arrepentido. Jesucristo conoce nuestros problemas, tentaciones y dolores. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Los experimentó a lo largo de su vida y su muerte en la cruz. Ayer, hoy y siempre, nuestro Salvador de corazón quebrantado es el sanador de los pecadores espiritualmente en bancarrota. Él satisface las necesidades más profundas de las personas quebrantadas, cubre sus pecados. Juan capítulo 3 versículo 16, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Colosenses capítulo 1 versículo 14, les da esperanza, valor y abundante vida eterna. Juan capítulo 10 versículo 10, capítulo 17 versículo 3, Romanos capítulo 8 versículos 23 y 24, capítulo 15 versículo 13, Primera de Juan capítulo 2 versículo 25. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo capítulo 147 versículo 3. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.